en cada paciente. Permítame un segundo. Bien, gracias. Permítame un segundo que tengo un problema aquí. Bien, entonces, la obesidad infantil, como todos sabemos, es un problema de salud pública de los más graves que hay en el siglo XXI. Y el problema está a nivel mundial, ¿verdad? No solamente como se pensó al principio, de que la obesidad concernía exclusivamente en países de un nivel económico, socioeconómico alto, no. Ahora los países de bajos y medianos ingresos, y principalmente en el área urbana, tenemos grandes cantidades de pacientes con obesidad. Otro de los problemas importantes que debemos tener claro es que la obesidad y el sobrepeso en la infancia va a seguir y va a continuar hasta la adultez, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que los pacientes con obesidad, los pacientes pediátricos con obesidad, van a tener más temprano aparición de enfermedades que antes consideramos solo del adulto, ¿verdad? Enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares en general, por la hiperlipidemia de estos pacientes. Entonces, es un problema que debemos conocer y debemos manejar. Entonces, es importante que este tema quedemos claros en algunos conceptos importantes. Bien, vamos a definir lo que es obesidad. En un principio, la obesidad se determinaba el resultado de un desequilibrio entre el gasto y el aporte de energía. Pero este resultado, esta definición es muy simple, una definición antigua, ¿verdad? Porque la obesidad hecho, ¿verdad? Desde el punto de vista genético, endocrinológico, vemos que es una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica, inflamatoria, crónica. Es multifactorial, múltiples causas que afectan el tejido adiposo de forma tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, la definición simple de obesidad como resultado entre el desequilibrio del gasto y aporte de energía, debemos cambiarlo por completo y debemos tomar en cuenta muchos factores. La obesidad es el excesivo acúmulo de tejido graso y produce morbimortalidad más en los pacientes. Este aumento del tejido graso supone una alteración de la composición corporal. En los niños, la composición corporal grasa varía en función de la edad, del sexo y del desarrollo puberal de estos pacientes. Entonces, cuando vamos a clasificar la intensidad de la obesidad o del sobrepeso, vamos a tomar en cuenta la edad que tenemos del paciente, el sexo que tenemos de este paciente y si es un paciente que ya está con desarrollos puberales. Porque dependiendo de esos factores vamos a tener que variar el análisis y la clasificación de esos pacientes. La obesidad infantil ha aumentado progresivamente en los últimos 30 años en todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Y últimamente tenemos una prevalencia entre sobrepeso y obesidad de más del 25% de todos los niños entre 2 y 17 años. Imagínense la cantidad de pacientes obesos que nos vamos a enfrentar entonces nosotros. Y eso a nivel mundial, a nivel de nuestro país también. Epidemiológicamente, en 2016, por ejemplo, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. En ese mismo año, más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años tenían sobrepeso o obesidad. Entonces es una gran cantidad de pacientes en edad pediátrica a la que nos vamos a enfrentar nosotros, que van a tener las consecuencias que ya me hemos mencionado, ¿verdad? Es importante que nosotros mencionemos que los países pobres, ¿se acuerdan de la plática que tuvimos de desnutrición? Pues los mismos países pobres, subdesarrollados, que nos aportan gran cantidad de pacientes con desnutrición, son los mismos países pobres subdesarrollados que también aportan una gran cantidad de pacientes con desnutrición, con obesidad. Entonces,
es un problema de salud pública importante que va creciendo y tenemos que tomarlo en cuenta y saber manejar y diagnosticar. Fisiopatológicamente, la obesidad, ¿verdad? El principio es el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Ese es el principio primario, fundamental para desarrollar una obesidad, pero ahora hemos encontrado, después de los estudios que se han hecho acerca de estos pacientes, hemos encontrado causas genéticas, causas endocrinológicas y causas sindrómicas subyacentes que demuestran que la obesidad no solamente es porque recibamos mucho aporte calórico y que no gastemos tantas calorías, sino que tenemos que tomar en cuenta otros factores individuales de cada paciente para poder hacer el diagnóstico preciso de su causa y su origen de la obesidad. Siguiendo con el tema de fisiopatología, dentro de esta diapositiva que vamos a revisar actualmente, vamos a ver los tipos de obesidad y vamos a describir fisiopatológicamente el fundamento de cada una de ellas. Entonces, la primera que vamos a revisar es la obesidad exógena, que es la más común. Es la más común de todos los tipos de obesidad, ¿verdad? Y en ella, la coexistencia de una dieta hipercalórica asociada a un bajo nivel de actividad física determina la acumulación de tejido graso. Pero esto no se da de igual manera en todos los individuos, en todos los niños, ¿verdad? Ya que la base genética de cada individuo modula la respuesta hacia el acúmulo de grasa. Y esto explica en gran parte que la obesidad es hereditaria familiar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que aunque sea porque comamos mucho, y obvio, eso de comer mucho y no hacer actividad física, que queme tantas calorías, va a determinar la obesidad, pero no va a ser igual para cada persona, para cada niño. Hay unos niños que con la misma cantidad de calorías y el sedentarismo igual, no hacen tanta obesidad como otros. Entonces, eso vamos a determinar que si hay una predisposición genética familiar. La obesidad paterna es un factor de riesgo de obesidad en el niño y adolescente, y los problemas debido a factores genéticos, epigenéticos, sociales y ambientales son los que van a determinar el grado de obesidad de este paciente. Entonces, por eso esta obesidad exógena debe llamarse una obesidad higiénica, porque hay varios factores y no solamente es el exceso de calorías que ingiramos. Las modificaciones ejercidas por los diferentes factores ambientales sobre el genoma de cada paciente, esto es lo que llamamos epigenética, en fase temprana del desarrollo, parecen desempeñar el factor fundamental desencadenante para que al final este paciente desarrolle obesidad. ¿Estamos claros? La obesidad monogénica, que es la otra tipo de obesidad, en esta obesidad monogénica es consecuencia de la alteración de un único gen. ¿Verdad? Aquí hay un único gen que está alterado y es el que va a disparar todas las consecuencias para que al final el paciente tenga obesidad. Constituye por sí una minoría de los pacientes que tienen obesidad, ¿verdad? De los niños que tienen obesidad, pero a diferencia de los otros, la mayoría de estos pacientes van a tener una obesidad extrema, una obesidad mórbida extrema, que se va a iniciar precozmente en su vida y además con consecuencias mucho más grandes y más graves, que pueden terminar en una mortalidad más temprana de estos pacientes. Entonces, la monogénica es menos frecuente, pero es más grave, ¿verdad? La obesidad secundaria, entonces, puede ser debida a enfermedades o a procedimientos terapéuticos. Sobre todo, procedimientos terapéuticos o enfermedades que afectan el área hipotálamo-hipofisiaria, ¿verdad? Problemas de tiroides, problemas de hipófisis, medicaciones que usemos para este tipo de pacientes o por el problema que tengan en sí. Entonces, eso va a desencadenar una obesidad secundaria en el paciente. Además, tratamientos con medicamentos, con fármacos, van a desencadenar en algunos pacientes que tengan alguna predisposición también, van a desencadenar obesidad. ¿Cuáles fármacos podemos mencionar? Podemos mencionar la insulina, glucocorticoides, anticonceptivos, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, antihipertensivos y antihistamínicos. Todos estos fármacos tienen la capacidad
de afectar a un paciente y desencadenar que el paciente se vuelva un paciente con sobrepeso o con obesidad. También importante entre la obesidad secundaria es mencionar que algunas patologías tumorales predisponen para obesidad en el futuro de este paciente si sobrevive a su patología tumoral. ¿Cuáles patologías? Principalmente las patologías tumores cerebrales y la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, estos pacientes, si sobreviven al tratamiento y a su enfermedad en sí, pueden desarrollar obesidad secundaria debido a su patología de base. Y por último mencionamos la obesidad central. La obesidad central es aquella relacionada con que el acúmulo exclusivo o masivo de grasa a nivel abdominal y visceral. Esta patología, esta obesidad central, ¿verdad? Se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que aquella obesidad periférica. Entonces, la medida del perímetro de la cintura valora indirectamente la grasa a nivel de y de la grasa visceral. Y esto es un parámetro bien predisponente o predictivo de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico, incluso más que el índice de masa corporal en los pacientes. Entonces, este factor predictivo del perímetro abdominal, si lo sumamos lo sumamos al índice de masa corporal, esa suma de esos dos análisis que le hacemos al paciente nos va a dar una predicción mucho más certera de que ese paciente va a tener mayor riesgo de síndrome metabólico o de enfermedad cardiovascular, llámese infarto de miocardio o llámese accidente cerebrovascular. Entonces, esta clasificación de tipo de obesidad es importante que la tengamos clara. En esta los lugares donde más frecuentemente nuestro cuerpo va a depositar o acumular grasa. Puede ser en abdomen y cara, solo abdomen, glúteos y piernas, en la parte de enfrente del abdomen, solo en las piernas abajo, y lo que mencionamos es la obesidad central, ¿verdad? Esta última que es la que tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o de síndrome metabólico. En esta diapositiva tenemos la relación que debemos analizar cuando tenemos un paciente con obesidad, la relación de los factores y los diferentes factores que nos pueden llevar a que este paciente tenga obesidad. Factores biológicos, la parte genética, ¿verdad? La parte endocrinológica, las proteínas reguladoras que son liberadas por los adipocitos, como la leptina, por ejemplo, procesos de envejecimiento, bueno, ya en pacientes adultos, factores sociales que nos predisponen o nos ayudan a desarrollar la obesidad, ¿verdad? El dinero, la parte económica, el acceso a alimentos, la clase de alimentos que tenemos. Acuérdense que nosotros, la vida moderna de nuestras familias no nos permite estar cocinando en la casa, generalmente vamos y por el poco tiempo que tenemos compramos comida rápida y vamos hamburguesas, nuggets, pizza y todas las cosas. Entonces, estos factores sociales es importante tomarlos en cuenta. Y factores psicológicos como la cultura, la educación, todas estas cosas conllevan o es análisis que debemos hacer para que nosotros diagnostiquemos una obesidad o el origen que tuvo este paciente que tiene obesidad. Importante esta diapositiva porque cuando tenemos un paciente que lo vamos a estudiar por sobrepeso o por obesidad, no podemos dejar de lado los factores de riesgo de este paciente que nos van a causar la obesidad. Eso es importante, esta parte de esta diapositiva que tenemos aquí. Es importante que, es importante esto, sí. Disculpen. Esta diapositiva de los factores de riesgo, esto quiero mencionárselos, que
Ok, entonces, disculpen, es que tengo una confusión aquí. Entonces, lo que quiero mencionarles es que estos factores de riesgo, cuando ustedes hagan la historia clínica, cuando hablemos de diagnóstico, lo vamos a repetir esto, pero estos son factores de riesgo que no podemos dejar de pasar por alto cuando hagamos una historia clínica de nuestro paciente que estamos estudiando por sobrepeso u obesidad. La dieta del paciente, la dieta de la familia, la dieta diaria o semanal de ese paciente, la falta de ejercicio, la actividad física que tiene ese paciente, factores hereditarios, ¿verdad? Si los papás son obesos o si solo un papá es obeso. Si los dos papás son obesos, el 80% de sus hijos van a tener obesidad. Si solo un papá es obeso, el 50% de sus hijos va a ser obeso. Entonces es importante. Los factores psicológicos, ¿verdad? Los pacientes que sufren o tienen tendencia a la depresión, familias que tienen problemas emocionales, los papás que tienen problemas emocionales, van a descuidar la dieta o no van a calcular o no van a mejorar la dieta del paciente, y los factores socioeconómicos. Entonces, todos estos factores de riesgo, ustedes cuando hagan una historia clínica no pueden dejar pasar por alto y remarcarlos y buscarlos exhaustivamente en la historia clínica de su paciente. ¿Qué complicaciones nosotros vamos a tomar en cuenta que van a pasar cuando nuestro paciente tiene obesidad? ¿Verdad? Hay complicaciones físicas y hay complicaciones sociales y emocionales. Los pacientes con obesidad generalmente van a desarrollar diabetes tipo 2, ¿verdad? Van a desarrollar el síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye hipertensión arterial, incluye diabetes e incluye problemas lipídicos, colesterol y triglicéridos altos. O sea, estos pacientes tienen mucho más frecuencia de problemas de ateromas, problemas de infarto y problemas de accidentes cerebrovasculares. En el punto de vista pulmonar, ¿verdad? El asma sí se aumenta un poquito, pero no se aumenta tanto. No tiene una incidencia tan alta en la obesidad para que un paciente desarrolle asma. El asma va a tener otros factores más predisponentes propios del paciente. Pero sí, trastornos del sueño. Y aquí cuando hablamos del trastorno del sueño, estamos hablando de la apnea del sueño, ¿verdad? Los pacientes obesos van a tener durante su sueño periodos en que su patrón respiratorio se altera y hay periodos de apnea que pueden ser tan intensos o tan prolongados que puedan poner en peligro la vida de este paciente. A nivel de hígado, el acúmulo de grasa en los pacientes obesos puede ser muy intenso y vamos a tener un hígado graso no alcohólico, un hígado graso que puede llevar a necrosis, cicatrización hepática y cirrosis hepática. Y por último, otra complicación que es frecuente e importante es la fractura más frecuente de huesos en los niños obesos. Complicaciones sociales y emocionales. Entonces, esta parte ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Los niños gordos, los niños obesos sufren más frecuentemente humillaciones, bullying, ¿verdad? Burlas en la escuela, y esto le va a afectar su autoestima. Son pacientes que tienen baja estima, son pacientes que no quieren salir, son pacientes que no quieren compartir, porque les da miedo, tienen temor de que se burlen de ellos, no participan en juegos, no participan en piñatas y cosas así, porque les da temor, les da miedo de que se burlen de ellos. Esto conlleva también problemas de comportamiento de los niños. Algunos niños se aíslan por completo y otros niños más bien se rebelan y se vuelven problemáticos en el comportamiento en la escuela o con su familia. Tienen problemas de aprendizaje. Y por último, una de las cosas más profundas es la depresión, que puede llevar a estos niños incluso a tener intenciones de suicidio. En el diagnóstico del paciente con obesidad, como mencionamos hace poco en el diapositiva anterior, lo más importante, y como todos los pacientes que vamos a estudiar nosotros, lo más importante y lo primero es una buena historia clínica. Entonces, era una historia clínica completa, pero haciendo mucho énfasis en la parte que mencionamos de aquellos factores, ¿verdad? Como la dieta, como los hábitos de ejercicio. Y aquí hablamos no solo de la dieta del paciente, sino de la dieta familiar, las costumbres familiares, los hábitos familiares en estos dos aspectos, ¿verdad? El aspecto de la comida y en el aspecto de la actividad física. En la historia clínica debe hacer énfasis en la parte hereditaria, los familiares obesos o no obesos, la parte psicológica y todo esto. Entonces, una historia clínica completa, una análisis muy exhaustiva dentro de este punto. Y como mencionamos, remarcamos, no solo del paciente, sino de la familia. Es bien importante que ustedes tomen en cuenta eso. Cuando ya pasamos a la parte del examen físico, obvio, la parte del examen físico es
las mediciones del paciente, la antropometría y buscar ciertas enfermedades conexas que pueda tener el paciente, como diabetes, como hipertensión y otras cosas que mencionamos. Refiriéndonos exclusivamente a las medidas antropométricas, vamos a usar dos precisamente. En los pacientes muy pequeños y menores de 5 años, por ejemplo, no podemos usar el índice de masa corporal que nosotros conocemos normalmente, sino que vamos a usar el índice de masa corporal mandado por la OMS, en que se calculan entre percentiles en percentiles, y se dice que los pacientes con sobrepeso son aquellos que van a estar entre el percentil 85 y 94. 94.9, perdón. Y los pacientes con obesidad se clasifican los pacientes que tienen un índice de masa corporal con un percentil de 95 para arriba. Si utilizamos las tablas de peso para la talla de la OMS, las que nosotros conocemos y que usamos diariamente con nuestros pacientes, entonces esta tabla es exclusivamente peso para la talla. Entonces, todos los pacientes que están entre el percentil 2 y 3 de desviaciones estándar tienen un sobrepeso. Y todos los que tienen mayor de 3 desviaciones estándar tienen obesidad. Entonces, esto es bien importante que también lo conozcamos y lo tengamos en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de nuestro paciente. Este es el índice de masa corporal que vamos a utilizar para pacientes más grandes, pacientes adolescentes y adultos. El índice de masa corporal lo sacamos en base a el peso del paciente en kilogramos y lo dividimos por la talla en metros al cuadrado. Eso nos va a dar los resultados siguientes. Si un resultado del índice de masa corporal nos resulta entre 18.5 y 24.9, ese paciente tiene un peso normal, está perfecto. Pacientes con sobrepeso son los que tienen de 25 a 29.9. Pacientes como ya obesos son pacientes que tienen arriba de 30. La obesidad grado 1 es de 30 a 34.9. La obesidad grado 2 es de 35 a 39.9. Perdón, y la obesidad extrema o mórbida grave es la que tiene más de 40 de índice de masa corporal. Entonces, así clasificamos. Este lo vamos a utilizar, repito, solo para pacientes adolescentes y pacientes adultos. No pacientes menores de 10. Siguiendo con lo del diagnóstico, obvio tenemos que hacer exámenes, ¿verdad? Las pruebas de diagnóstico para la obesidad pertinentes al momento de iniciar su estudio es un hemograma completo y toda la parte de química sanguínea. Que no vaya a faltar la glicemia, que no vaya a faltar el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, el colesterol LDL, el colesterol HDL. Todo eso es bien importante que lo tengamos porque está relacionado con algunas complicaciones. Pruebas de función hepática, todas las pruebas de función hepática. Las pruebas de función renal, todas, ¿verdad? Un examen de orina completo. Y otra cosa importante son la parte de hormonas. Las pruebas tiroideas, todas las pruebas tiroideas, TSH, T3, T4 y la hormona del crecimiento no puede faltar. Y en los pacientes con enfermedad mórbida grave o obesidad de grado 3, entonces también buscamos deficiencia de vitamina D. Esos son los exámenes más importantes en el estudio diagnóstico de nuestro paciente. Otra cosa importante es que cuando ustedes vayan a estudiar a un paciente que lo tengan por obesidad, ustedes tienen que hacer interconsultas con endocrinólogos, ¿verdad? Y con una nutricionista. Tanto para que les ayuden en el diagnóstico correcto, la clasificación correcta de dónde viene la obesidad y el grado de intensidad de la obesidad, y para empezar el manejo. Entonces, no es un problema exclusivo del pediatra o del médico general que esté involucrado, sino que es importante que llamemos a alguien que tenga mucho más conocimiento o mucho más experiencia, como los endocrinólogos y la nutricionista. Hablando del tratamiento, el tratamiento para la obesidad es importante que empecemos diciendo que el tratamiento de obesidad debe tener presente que es tratamiento familiar, ¿verdad? O sea, no podemos dedicarnos exclusivamente a hablar con el paciente pediátrico. Si la familia no se involucra en el tratamiento, vamos a fracasar en el tratamiento de este paciente. Los resultados no van a ser buenos. Más bien podemos complicar más al paciente. Por ejemplo, si la familia no está consciente, si la familia no tiene conocimiento real de la enfermedad, de cuáles son los problemas de este paciente, muchas familias pueden más bien hacer bullying del paciente, indirectamente o inconscientemente, ¿verdad?
van a hablar negativamente de los gordos, de los obesos, de los que no pueden hacer esto. Entonces más bien lo van a atacar y el niño va a tener problemas más bien emocionales y se va a resistir al tratamiento o se va a rebelar al tratamiento. Entonces tenemos que involucrar a la familia, los más cercanos, familiares, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, todos deben estar involucrados, porque el manejo en general para la obesidad, el tratamiento en general para la obesidad, consiste en hacer cambios en los hábitos alimentarios y en el ideal de actividad física. Y eso tiene que ser parte, cambio de la familia, no solo del paciente, ¿verdad? Si la familia no cambia sus hábitos, si al niño le queremos enseñar a que coma verduras y vegetales, que no coma grandes proporciones, que deje de comer comida rápida, que no tome fresco, que no tome jugos de lata, y la familia enfrente de él está comiendo eso, obvio, vamos a tener problemas serios y vamos a fracasar en el tratamiento. Entonces, el tratamiento depende mucho de que nosotros involucremos y el grado de involucramiento que tenga la familia para que tengamos buenos resultados. En determinadas circunstancias, el tratamiento podría comprender medicación o una cirugía para adelgazar, pero son casos puntuales, casos que vamos a mencionar al final, no es el común del manejo, ¿verdad? Entonces, la mayoría del manejo va a ser la parte de hábitos, la parte de dieta, la parte de actividad física. Ok, hablando de manejo de los niños con sobrepeso, ¿verdad? Según la Academia Americana de Pediatría, recomienda que estos niños mayores de 2 años que tengan sobrepeso, que no son obesos todavía, estos niños entren en un programa de mantenimiento del peso, ¿verdad? Para retrasar el avance en el aumento de peso, retrasar o que no haya aumento de peso. Esto permite que el niño aumente pulgadas, que aumente talla, pero no aumente peso. Y con el tiempo, entonces su índice de masa corporal va a quedar dentro de lo normal. Entonces, ese es un manejo que es un poco más leve, principalmente solo para que el niño siga aumentando. Para los niños con obesidad, obvio, aquí, estos niños ya con obesidad, el manejo, cuando hablamos de dieta, estos niños, lo ideal es que la dieta permite bajar de peso. Entonces buscamos, si la obesidad no es una obesidad moderada o severa, es una obesidad grado 1, por decir algo, entonces estos pacientes les proponemos los cambios en sus hábitos de dieta y de ejercicio van a ser atendientes a que puedan perder por lo menos 1 libra mensual. O sea, no es un tratamiento intensivo. Pero si la obesidad es de moderada a severa, entonces la dieta, los cambios, ¿verdad? El manejo de la dieta, de la actividad física y todo lo que vamos a mencionar después, deben ir con la tendencia a que este paciente pierda por lo menos 1 o 2 libras semanales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los métodos para que nosotros cambiemos y manejemos en general los pacientes con obesidad? Alimentación saludable y actividad física. Esas son las 2 cosas fundamentales que nosotros vamos a manejar, ¿verdad? En los pacientes que tienen obesidad y lo vamos a describir un poquito más detalladamente. Bueno, entonces el manejo, alimentación saludable implica, miren, los papás son los que comen las comidas, son los que deciden qué comida vamos a comer y todas las cosas. Entonces, si los papás no cambian y siguen comprando comidas rápidas o siguen comprando chucherías y jugos y galletas y confites y todas las cosas, no vamos a nada. Entonces, eso tiene que el papá estar consciente de todo eso. Al momento de adquirir los alimentos, de comprar los alimentos, tiene que decidir que compre muchas frutas, muchas verduras, muchos vegetales, para que disminuyamos las grasas y las calorías. Las bebidas azucaradas deben ser limitadas al extremo, ¿verdad? Los jugos de lata, los naturas, eso tiene una gran cantidad de calorías, andan por 800 calorías cada juguito, ¿verdad? Los refrescos de soda tienen muchas calorías y no son alimentos, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que limitar. Tiene que ser bebidas naturales, agua, tés preparadas en la casa, preferiblemente para este tipo de pacientes. Lo de comida rápida es uno de los cánceres más terribles que tenemos en cuanto a la obesidad, es lo que ha disparado la obesidad en nuestros medios, en los medios urbanos, donde la gente solo pasa comprando nuggets, papas fritas, hamburguesas, pizzas, ¿verdad? Chilis. Entonces, y es repetitivo, ¿verdad? Como la gente no tiene tiempo de comprar comida saludable o de cocinar comida saludable,
Entonces resuelven todo a través de comida rápida. Tenemos que limitarlo. Las porciones de tamaño adecuado. Claro, los niños si les ponemos a comer lo que la cantidad que quieren, que están acostumbrados a comer la gran cantidad, tenemos que variársela, tenemos que bajársela. Entonces, es importante que nosotros aprendamos eso. Y la otra cosa importante, comer en familia. Es absolutamente saludable que la gente se siente en la mesa, todos miembros de la familia, platiquen, conversen, cuenten historias, se rían, que la comida sea agradable y que comamos despacio, ¿verdad? Si estamos viendo televisión, si estamos en la computadora, estamos comiendo inconscientemente, nos estamos echando los nubes, las papitas y nos gastamos todo y eso al final va a terminar en aumento de peso. Entonces, son de las condiciones en cuanto a la alimentación saludable que nosotros tenemos que manejar. El siguiente paso es la actividad física. Esto es sumamente importante también y como les menciono, es familiar. Si no cambiamos los hábitos, si nosotros le exigimos al niño que haga ejercicio, que ande en bicicleta, que vaya a correr, que se mueva y los papás estamos tirados, comiendo, viendo televisión, en la computadora, en el teléfono, entonces no, esto los niños tienen que ser acompañados por la familia. Entonces todo es cambio de la familia, cambio de los hábitos. Entonces, ¿qué tenemos que decir en cuanto a la actividad física? Bueno, limitémoslo todo lo de la parte de electrónica, ¿verdad? Televisión se recomienda, según la Academia Americana de Pediatría, se recomienda que los niños arriba de los 2 años, escuchen, arriba de los 2 años, preferiblemente los niños escolares, miren televisión máximo 2 horas al día. Que 2 horas al día también estén con computadora, con videojuegos, no 6, 7 horas, como es el promedio que tenemos actualmente, ¿verdad? 6, 7 horas viendo televisión o con la computadora o con el videojuego. Entonces, eso tenemos que limitarlo. Ese sedentarismo tenemos que limitarlo. Tenemos que remarcar la importancia de la actividad física. Y la actividad física, muchachos, es actividad física diferente, no repetitiva. No es que el niño lo vamos a mandar, no lo vamos a mandar a un gimnasio, no le vamos a poner a seguir una rutina de ejercicio viéndolas en televisión, como mucha gente hace. No, es actividad física al aire libre, ¿verdad? Andar en persecución, te persigo, juegos de saltar la cuerda, cosas de esas, ¿verdad? Cosas que le gusten al niño y que realmente queme calorías, porque necesitamos que el niño haga por lo menos 40 minutos a 1 hora de ejercicio moderado o severo todos los días. Entonces, pero actividad física, eso, recreativa, que le guste, que es para que él sea un feeling, puede hacer esta cosa, ¿de acuerdo? Y otra cosa que está remarcada ahí, que sea un modelo, así que sí, como les mencionaba, si los papás pasan tirados y no hacen ejercicio, ¿cómo el niño se va a estimular? Entonces es importante. Y la otra cosa es muy clara, toda la familia. Con respecto a la parte de pacientes especiales que tienen medicación o cirugía, les voy a mencionar que la medicación en pacientes pediátricos prácticamente no está autorizada, ¿verdad? Si vamos a utilizar medicación que es muy limitada para perder peso, eso tiene que ser de los adolescentes cercanos a la adultez o en el adulto. Pero en pacientes pediátricos pequeños no debemos usar medicamentos. Por efectos, porque son medicamentos que vamos a usar a largo plazo, que normalmente tienen partes hormonales, alteran ciertas funciones y vamos a tener efectos secundarios más graves que probablemente lo hacía que tenga el paciente. Entonces la medicación prácticamente no se usa en pediatría. Y por último, la cirugía. La cirugía la vamos a utilizar solamente en pacientes que tienen obesidad mórbida extrema, ¿verdad? No en pacientes que tienen obesidad leve o obesidad moderada. La cirugía, como saben, es una cosa que no es una varita mágica, porque si no hacemos los cambios también en el hábito de la dieta, en el hábito de la actividad física, la cirugía no nos va a resolver. Nos va a resolver por un momento, pero después va a continuar o va a rebotar y va a ser peor para este paciente si no le hacemos lo que hemos mencionado anteriormente en cuanto al tratamiento de la obesidad. Creo que con esto hemos terminado, jóvenes. Y si tienen una pregunta, creo que ya no tenemos tiempo, pero si tienen alguna pregunta, podemos hablar. Hello. Bueno, entonces terminamos la clase, por lo menos. Más que todo, quería consultarle sobre, en el caso de los pacientes con asma, que ellos reciben tratamientos con esteroides. Y ellos
o sea, en teoría pueden tener tendencia a la obesidad. Claro, o sea, En el claro. caso de ellos, también solamente el ejercicio ¿Perdón? y bueno, y la alimentación, ¿verdad? O sea, la base del manejo de la obesidad pediátrica es eso, cambios en el hábito. Por eso necesitamos la ayuda de la nutricionista, necesitamos la ayuda del endocrinólogo para que determinemos si el paciente tiene una enfermedad de base endocrinológica, por ejemplo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, alguna alteración a nivel de hipotálamo y hipófisis. Entonces, eso necesitamos manejárselo, claro, ¿verdad? Y sí, la nutricionista para que nos dé el tipo de dieta que le vamos a dar al paciente. Pero en general el manejo es dieta, hábitos, cambiar la dieta, cambiar el hábito dietético y el ejercicio. Esa es la base fundamental, pero con directrices específicas. Lastimosamente no tendríamos tiempo para dar dietas y todas esas cosas. Pero ahí es ya identificado al paciente obeso, entonces vamos a clasificarlo y decidir qué tipo de dieta, pero ahí la nutricionista tiene que ayudarnos. Con respecto a lo del asma, tiene razón, ¿verdad? O sea, los esteroides, los glucocorticoides, tienden a aumentar de peso. Por eso, el manejo del asma no debe ser con esteroides orales, ¿verdad? Sino que más con esteroides inhalados. Entonces, los esteroides inhalados tienen menos efectos secundarios de este calibre, ¿verdad? Pero un paciente asmático, si tiene obesidad y no le tratas el asma, se te va a morir más rápido. Entonces, ahí es valorar siempre, si tiene crisis, tenés que ponerle todo el mundo. No puedes suspenderlo. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Bueno, jóvenes, entonces espero que haya sido de provecho la plática y otro día vamos a continuar con los temas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.